Doctora Peñafort, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se la saluda en Radio con Vos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Hola, Irina, que acabo de escucharte. Bueno, gracias por atendernos. Graciana, primero una evaluación de la decisión de la Corte en el día de ayer. Estoy seguro que, bueno, ya he leído algunos tuits también que había emitido que la cuestiona, y a ver si hace el esfuerzo de explicar, o si haces el esfuerzo de explicar a aquellos que no están tan metidos en el día a día de lo que pasa con Bertuzzi, con Bruglia, sino que están más metidos en el día a día, en el COVID, en la cuestión económica. ¿Por qué es importante este tema para vos? Mira, creo que el tema es importante porque se está discutiendo el modo de designación de los jueces de la Argentina y si vamos a aceptar que haya dos tipos de jueces, los que se designan según el trámite constitucional y los que se designan por voluntad del poder político. A mí me parece un tema importante, que aparte yo soy abogada, entonces el modo de designación de los jueces es ni más ni menos que una de los modos en los cuales yo encuentro el principio de juez natural, que es una garantía básica que tienen los defendidos, que tienen que defenderse, por los que tienen cuestiones litigiosas. Eso se está discutiendo. A mí me parece que la medida que tomó la Corte no me gusta en cuanto a algunas puertas que abre que me preocupan, pero también creo que está basada en la presión que ha sufrido en forma pública y supongo en forma privada cada uno de los miembros de la Corte para decidir en uno u otro sentido. ¿Crees que estamos ante una Corte presionable? A mí a veces me deja esas dudas de cuando se plantea algo de esto, porque recuerdo que se lo planteaban a la Corte y a la supuesta mayoría peronista cuando fallaba contra Macri. Mira, yo voy a decir algo que es lo que yo creo. Yo ya vi hace muchos años, en el 2001, cómo era la justicia presionable. Y pasaba exactamente lo mismo. En el caso de los fallos contra Mauricio Macri, o los fallos o los fallos de ese momento, también diría que tenía más que ver, si vos querés, con las disputas por el poder de la Corte con otros órganos del propio gobierno, pero no por las presiones públicas en uno u otro sentido. La sumo Irina Hauser a la charla. Hola, Graciana, buen día. ¿Cómo estás, Irina? ¿Te parece bien el mecanismo de per saltum aplicado? ¿Estás de acuerdo con eso o se podía...? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Te soy honesta, Irina, yo no estoy de acuerdo con el per saltum, porque me parece que para el per saltum es un recurso excepcionalísimo. De hecho, yo a lo largo de mi vida solo he tomado conocimiento de 3, incluyendo ¿no? El primero fue Rolines, que lo estudié en la facultad. El segundo fue el caso que llegó Rizzo por la subrogancia de los jueces y otro es este. No me parece que exista gravedad institucional, porque entonces, si la situación laboral de alguien tiene gravedad institucional, todo tiene gravedad institucional, ¿sí? Es decir, eso es un tema que no es menor. Yo creo que lo que correspondía, que es lo mismo que dije, creo que estabas vos en el programa cuando lo dije con Silvestre, antes de que saliera este recurso, que lo que correspondía era indudablemente que la Corte instara a la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo a resolver a la brevedad. Pero bueno, no optó por este camino, optó por habilitar el per saltum, lo cual da cuenta de algún nivel de presionabilidad de la Corte, pero bueno, es un problema que hay que resolverlo de modo más institucional. Hoy tenemos el per saltum abierto. Recién Garabano decía que hay que revisar como 60 traslados de jueces. ¿Es así o tanto? No, mira, de hecho creo que Garabano, tal vez cuando dice eso, no tiene en cuenta la resolución que sacó el organismo que se encarga de revisar estos traslados, que es el Consejo de la Magistratura, que revisó desde el momento de la vigencia de la resolución 155 del 2000 del propio Consejo, 38 casos que tenían que ser analizados, y analizados esos 38 casos se encontró solo 10 que necesitaban el nuevo acuerdo, es decir, el total de casos analizados fue 38 y el total de casos al que se le detectó que no habían cumplido las condiciones que establece la resolución 155 fueron solo 10.
Lo otro que menciona él y que mencionan otras personas también de la oposición es que están las famosas acordadas de la Corte sobre los traslados, que supuestamente la lectura que se hace es que son acordadas que avalaron, por ejemplo, el traslado de Bruglia. Lo que te quería preguntar, corregime si me equivoco, ¿el traslado de Bruglia no fue anterior a que saliera la acordada de la Corte? O sea, ¿y cómo lees vos esas acordadas de la Corte? Las acordadas de la Corte solo se pueden leer como lo que son: actos administrativos que no implican un acto de decisión judicial en términos de caso, ¿sí? Si yo quiero que la Corte diga algo sobre una situación mía, pido que lo diga como sentencia por mí, ¿sí? Sí. La doctora Peñafort tiene o no tiene derecho a tal cosa. La acordada es un acto administrativo que solo tiene un carácter decisorio en términos de la Corte, no en términos de la Constitución. Esto no es adecuada la definición, porque no tengo clara cuándo fue la fecha de una y otra cosa, pero lo que tengo clarísimo es que leo las acordadas de arriba y abajo y no encuentro que digan que algún traslado en particular está bien. De hecho, voy a señalar esto: hubo un traslado, que fue el traslado del doctor Máiquez, que era camarista nacional, y fue trasladado a la Cámara de Casación Federal, donde donde el resultado de la Corte fue que, al cambiar de jurisdicción en términos en que lo estaba haciendo y de competencia, requería un nuevo acuerdo del Senado, y el macrismo dio el nuevo acuerdo del Senado. Es decir, las observaciones respecto a los modos de designación ya existían. Hoy sufren una amnesia temporal, pero se olvidan que ya hubo una observación que llevó toda una actividad por parte del propio gobierno de Mauricio Macri para ratificar el traslado de un magistrado. Entonces, de modo alguno pueden decir que ellos mismos ratificaron a través del Senado el traslado de un magistrado, que el resto de los magistrados fueron confirmados. Doctora Peñafort, está claro que ahora va a resolver la Corte, ya está, aceptó el per saltum, en 1 o 2 semanas, no sé, 3, lo que sea, va a tener que resolver. Si resuelve en contra del planteo que ustedes hacen, como además es directora de Asuntos Jurídicos del Senado, o sea, el Senado no tiene intervención en esta causa, porque la causa fue hecha por los jueces contra el Consejo de la Magistratura. No, está bien. Me refiero a los posicionamientos, es decir, si la Corte los ratifica en sus lugares. ¿Esto puede conducir a qué? ¿A un conflicto de poderes, o cree que con esto se termina y no pasa nada? Yo creo que va a conducir a un conflicto de poderes, pero más que el conflicto de poderes, que ya es una hipótesis siempre preocupante, es que me preocupa la puerta que abre. Porque yo lo conozco a Alberto Fernández. Alberto Fernández no va a hacer cosas como las que hizo el gobierno de Mauricio Macri con los jueces. Pero cualquier otro ejecutivo podría hacer lo que hizo Mauricio Macri: convertir el Consejo de la Magistratura en una agencia de mudanza de jueces. Entonces cualquier juez puede ser trasladado a cualquier lado sin pasar por el Senado, o por lo que a mí me parece un despropósito completo. Y me parece la hipótesis más grave que podría resultar de una solución a favor de estos jueces trasladados. Que, por cierto, hay un tema que no es menor y yo quiero señalar. Fueron 10 los jueces observados. De esos 10, 7 jueces fueron al Senado a obtener su acuerdo. Esta es una posición minoritaria de personas que que decidieron no pasar por el acuerdo del Senado. Y la Constitución es muy clara, y cuando vos lees la acordada 4 lo dice con toda claridad. Precisamente el acuerdo del Senado es para evitar que baste la voluntad de un poder o de 2 poderes del gobierno para designar jueces caprichosamente. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Bueno, queríamos un acercamiento de claramente con las dos posturas, más allá de lo que estamos contando nosotros en base a este tema.